Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días, espero se encuentren muy bien, como siempre. Es un gusto y un placer saludarlos. El día de hoy vamos a abordar un nuevo temita que tiene concordancia con todos los que hemos estado viendo a lo largo del módulo. La clase pasada estuvimos platicando un poquito acerca del tema de nacionalidad dentro del derecho internacional privado. Platicamos cómo se regula la nacionalidad y qué es para el derecho internacional privado la nacionalidad. Hablamos de la clasificación de la misma, mencionando que existe nacionalidad originaria y nacionalidad derivada, ¿verdad? Hablamos del jus soli, del derecho de sangre y de suelo, perdón, y hablamos del jus sanguinis, el derecho de sangre. Hoy vamos a hablar de la nacionalidad, de la regulación de la nacionalidad dentro del sistema jurídico mexicano. Y para empezar a hablar de ello, les voy a pedir que se descarguen su constitución y se sitúen en el artículo 30, dado que en México la nacionalidad es regulada por nuestra norma fundamental, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La mayoría de los países los regula el tema de nacionalidad en leyes alternas, como son códigos civiles, etcétera. En México no, en México es regulada por la Constitución y obviamente la especifica el tema de nacionalidad en leyes alternas, como son la ley de nacionalidad, y obviamente también ha firmado tratados internacionales respecto a este tema, ¿ok? Vamos a empezar. En el artículo 30, ese artículo nos describe o nos señala las dos formas de adquisición de nacionalidad mexicana y nos dice que la nacionalidad mexicana se adquiere ya bien sea por nacimiento o bien por naturalización. Si hablamos de estas dos formas de adquisición de la nacionalidad, trasladándola a la clasificación que vimos la clase pasada, estaremos hablando que por nacimiento será nacionalidad de tipo originaria y naturalización será nacionalidad de tipo derivada, ¿ok? Y en su inciso A, el artículo 30 nos dice quiénes son mexicanos por nacimiento y nos dice que son mexicanos por nacimiento, la primera fracción, todos aquellos que nazcan en territorio nacional, sea cual sea la nacionalidad de sus padres, ¿ok? Entonces, si tú naces en territorio nacional, en la circunscripción que pertenece al territorio mexicano, sea cual sea la nacionalidad de tus padres, tú también serás mexicano, ¿ok? No importa si tu padre es chileno, colombiano, si tu madre es estadounidense, no importa. Si tú naciste en una parte que se considera tierra mexicana, entonces también serás mexicano. El segundo supuesto nos dice que son mexicanos por nacimientos los que nazcan en el extranjero, pero sean hijos de padres cuya nacionalidad es mexicana. Ya bien sea que el padre sea mexicano o que la madre sea mexicana. No necesariamente los dos tienen que ser mexicanos, ¿ok? O sea, si tú naces en el extranjero y tienes algún padre de nacionalidad mexicana, puede que tú eres, mexicano por nacimiento también, ¿sale? En este caso se aplica el derecho de jus sanguinis, ¿no? Como tú tienes una persona que es mexicana como tu padre o madre, en este caso pues también eres mexicano por nacimiento, aunque hayas nacido en territorio extranjero, ¿ok? El tercer supuesto nos dice que son mexicanos por nacimiento los que nazcan en el extranjero y sean hijos de padres mexicanos por naturalización, ya sea que tu madre sea mexicana por naturalización o que tu padre sea mexicano por naturalización. Es decir, si tú naces en el extranjero y tienes alguno de tus padres o los dos que son mexicanos, pero por naturalización, porque pasaron por el proceso de naturalización, también eres mexicano, ¿ok? Y el cuarto supuesto nos dice que son mexicanos los que nazcan a bordo de embarcaciones, aeronaves mexicanas, sean de guerra o sean mercantes. Esto es un poquito, no complicado, sino es un poquito interesante. Les voy a contar algo muy interesante. En derecho internacional,
Las embarcaciones, las aeronaves que sean mexicanas, se consideran una extensión del suelo mexicano. Por ende, pues si tú naces en una aeronave o en una embarcación que sea mexicana, pues tú también lo serás, ¿ok? Hay una parte del derecho internacional que regula la nacionalidad de las cosas. Generalmente las cosas no tienen nacionalidad, excepto las aeronaves y embarcaciones, que se le considera una extensión del suelo nacional y por ende se les otorga la nacionalidad mexicana. Entonces, si tú naces en una aeronave o en una embarcación que sea mexicana, pues es suelo nacional, entonces también serás mexicano por nacimiento, ya sea mercante o de guerra, es decir, ya sea que se dedique a la compra y venta de mercancías, al comercio, o bien que sea una aeronave o una embarcación destinado a fines de guerra, ¿ok? Y luego nos menciona en su inciso B quiénes son los mexicanos por naturalización. Si se acuerdan, la clase pasada hablamos un poquito de que es un proceso legal que se sigue para abandonar tu nacionalidad originaria y adquirir una nacionalidad derivada. Bien, los mexicanos por naturalización, según la fracción 1, van a ser los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones Exteriores carta de naturalización. Es decir, los que pasen por este proceso de naturalización y obtengan el permiso o la carta de naturalización, ¿ok? También van a ser mexicanos por naturalización los mexicanos, la mujer o varón que sean extranjeros y que contraigan matrimonio con mujer o varón mexicano, que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan demás requisitos que establece la ley. Entonces, si tú te casas con un varón o una mujer mexicana y estableces territorio y estableces tu domicilio habitual en el territorio nacional, dentro del suelo nacional, y además cumples con otra serie de requisitos que señala la ley, también puede ser mexicano por naturalización, ¿ok? Mexicano por naturalización. Y ahí termina el artículo 30 señalándolos cuáles son las formas de adquisición de la nacionalidad mexicana, y empieza el artículo 31 que nos señala cuáles son las obligaciones que tenemos como mexicanos. Porque pues también como mexicanos tenemos obligaciones que cumplir. Es cierto que el Estado que nos otorga nacionalidad pues nos debe ofrecer derechos, pero también tenemos con este Estado obligaciones, ¿ok? Y una de las obligaciones que tenemos como mexicanos es la señalada en la fracción 1 del artículo 31, que nos dice que como mexicanos somos responsables de que nuestras hijas, hijos y pupilos asistan a la escuela a cursar la educación obligatoria, y en su caso, cuando así lo señale la ley, pues reciban la educación militar. En este caso pues es los hombres, ¿no?, que tienen que recibir la educación militar. Así también tenemos la obligación de participar en el proceso educativo, revisar el progreso de nuestros hijos y desempeño, velando siempre su bienestar y desarrollo. Esta última parte, la que les mencioné, que dice, así como participar en su proceso educativo, revisar su progreso y desempeño, velando siempre por el bienestar y desarrollo de nuestros hijos, hijas o pupilos, es un párrafo adicionado, ¿ok? Con la entrada al gobierno de Andrés Manuel López Obrador se agregó este párrafito, antes no lo tenía, y bueno, nos señala precisamente que una de las obligaciones que tenemos como mexicanos es velar porque nuestros hijos asistan a la escuela a cursar la educación obligatoria, que en México es desde el preescolar, primaria, secundaria y media superior, ¿ok? Y que no solo tenemos la obligación de vigilar que asistan, sino que también vamos a vigilar el desarrollo de nuestros hijos, el desempeño, checando sus tareitas, sus calificaciones. Entonces también esa es una de las obligaciones que tenemos como mexicanos, ¿ok? Por ahí les mencioné hijas, hijos o pupilos. Los pupilos son personas a las que se nos otorga la patria potestad por alguna situación, porque sus papás no se pueden hacer cargo de ellos, porque somos sus albaceas, etcétera, etcétera, ¿ok? Hay muchas situaciones por las que puede haber un pupilo.
y no es nuestro hijo, sin embargo tenemos su tutoría legal o la patria potestad de manera legal. Bien, otra de las obligaciones que tenemos como mexicanos es asistir en los días y horas designados por el ayuntamiento del lugar en que residan para recibir la instrucción cívica y militar que los mantengan aptos en el ejercicio de los derechos del ciudadano, diestros en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar. Esta fracción nos señala que una de las obligaciones que tenemos como mexicanos es precisamente llevar a cabo el servicio militar en la hora y fecha que nos señale las autoridades municipales, ¿ok? Entonces, por eso es que todos los hombres tienen que asistir a este servicio militar, bueno, por medio de los procesos de sorteo que se llevan a cabo, y de esa manera adquieren su cartilla militar, que para ellos es obligatoria en varios trámites que tienen que hacer, ¿ok? Y la tercera obligación que tenemos como mexicanos es alistarse y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e intereses de la patria. En tiempo de guerra, chicos, si se nos es requerido, es obligación alistarnos y servir en los cuerpos de reserva conforme a la ley para asegurar y defender la independencia, el territorio y el honor, ¿sale? Entonces, en tiempos de guerra sí es obligatorio cuando se nos requiere para alistarnos dentro del sistema de defensa nacional que tenemos como mexicanos. Y la cuarta obligación, y una de las más interesantes del mundo que tenemos como mexicanos, es contribuir al gasto público, ya sea de la federación, estados, municipios, Ciudad de México o municipio en que residamos, de la manera proporcional y equitativa que marcan las leyes. Esta fracción nos habla prácticamente de la obligación que tenemos de tributar, de pagar impuestos, vaya, es obligación de nosotros contribuir al gasto público, dice ahí. El gasto público es el gasto que realiza el Estado para satisfacer nuestras necesidades y procurar nuestro bienestar integral como parte de los nacionales del Estado. ¿A través de qué? Pues de los impuestos, ¿verdad? Entonces es obligación de nosotros pagar impuestos de manera equitativa y de manera proporcional, de tal manera que quien gane más pagará más impuestos y quien gane menos pues pagará menos impuestos, ¿verdad? Y luego vamos con el artículo 32. Bueno, el artículo 32 nos habla acerca de la regulación de los derechos de aquellos mexicanos que tengan otra nacionalidad, y también nos menciona que la legislación mexicana establecerá normas para evitar conflictos por doble nacionalidad. En esto les voy a hacer una explicación muy rápida, chicos. Cuando nosotros adquirimos una nacionalidad, la que sea, y la que sea permitida también, según los procesos internos de cada país, por naturalización o por cualquier otra cosa, puede haber conflictos de doble nacionalidad. Les voy a contar un caso. Por ejemplo, mi mamá es hija de padre guatemalteco y es hija de madre mexicana, ¿ok? Aquí ya tenemos que mi mamá, por una parte, y nació en México, ¿sale? Es hija de padre guatemalteco, madre mexicana, y nace en territorio mexicano. Entonces, según lo que acabamos de ver, mi mamá es mexicana por derecho de suelo, porque nació dentro del territorio nacional, y es hija, y es mexicana también por derecho de sangre, ¿no? Porque es hija de madre mexicana. Pero en Guatemala la regulación es muy similar a la de México. Entonces mi mamá, dado que nació en el extranjero, pero es una hija de padre guatemalteco, también adquirió de manera automática la nacionalidad guatemalteca. Cuando mi mamá hizo toda su vida en México, estudió acá, y cuando mi mamá va a sacar su cédula profesional, dentro del sistema que tienen en la Dirección General de Profesiones, le dicen a mi mamá que el ser hija de padre guatemalteco de manera automática ha adquirido la nacionalidad guatemalteca. Sin embargo, para evitar este conflicto de duplicidad o de doble nacionalidad,
y como está haciendo un trámite que se considera de importancia legal dentro del país, que es la expedición de la cédula profesional, tenía que renunciar a una nacionalidad, que ella eligiera a qué nacionalidad tenía que renunciar. En ese momento mi mamá firmó un documento en el que renunciaba a la nacionalidad guatemalteca. Entonces les pongo este ejemplo para que ustedes se pongan en esa situación. Hay varias ocasiones en que puede haber conflictos de nacionalidad o duplicidad, doble nacionalidad. Entonces, en este caso, pues la ley regula los establecimientos, y esto lo regula la ley de nacionalidad, ¿sale? Regula cuáles van a ser los criterios para otorgar o quitar nacionalidad, ¿sale? Y nos dice también en el párrafo 2 que hay ciertos puestos, hay ciertos cargos, funciones dentro de nuestro sistema jurídico que son reservados solamente para aquellos que sean mexicanos por nacimiento, ¿sale? Hay ciertos cargos que los mexicanos por naturalización no pueden ejercer, como por ejemplo presidente de la República. Para ser presidente de la República se necesita ser mexicano por nacimiento, ¿sale? Y nos sigue hablando en el párrafo 3 de ese artículo, que en tiempo de paz ningún extranjero podrá servir en el ejercicio ni en las fuerzas de policía o seguridad pública. Para pertenecer al activo del ejército en tiempo de paz y al de la armada o al de la fuerza aérea en todo momento, o desempeñar cualquier cargo o comisión en él, se requiere ser mexicano por nacimiento. La ley es clara y nos dice que para pertenecer al equipo de defensa al equipo de defensa nacional no puede pertenecer ningún extranjero, todos tienen que ser mexicanos por nacimiento, y nos habla de que esta misma calidad será necesaria para otros puestos, ¿no? Y el último párrafo es muy interesante también y nos dice que los mexicanos serán preferidos ante los extranjeros en igualdad de circunstancias para toda clase de concesiones, empleos, cargos o comisiones de gobierno en que no sea indispensable la calidad de ciudadano mexicano. La calidad de ciudadano, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un conflicto para otorgar un cargo, para otorgar una concesión entre un extranjero y un mexicano, siempre, en todo caso, aunque hay igualdad de circunstancias, será preferido el mexicano. En la realidad, esto dista mucho de ser así, ¿verdad? Sin embargo, pues la Constitución sí contempla que nos tienen que dar preferencia. Bueno, chicos, hasta aquí vamos a hablar acerca del tema de la nacionalidad, de cómo se adquiere la nacionalidad mexicana. Estuvimos hablando de las formas de adquisición de nacionalidad mexicana por jus soli, por jus sanguinis. Estuvimos hablando de las obligaciones que tenemos como mexicanos y estuvimos hablando de la regulación de los derechos entre los mexicanos y los extranjeros en este último artículo, ¿ok? La clase que viene estaremos hablando acerca de los extranjeros y estaremos hablando ya de un poco de este conflicto de leyes y de cuál será la competencia aplicada en el ámbito internacional, ¿ok? Cuídense mucho, como siempre, un gusto y un placer saludarlos.